Jesús, queremos agradecerte el privilegio de la vida, Señor. Gracias por el don de la vida. Gracias porque el sol salió hoy. Gracias porque es una bendición poder venir a este lugar para adorarte, para agradecerte. Hermano, bendiga a Dios porque Dios es maravilloso. El Dios de la Biblia es todopoderoso, digno de gloria, digno de alabanza, digno de adoración. Muchas gracias, Padre. Gracias por darnos esta bendición de poder congregarnos. Gracias porque nuestros pies funcionan, podemos llegar. Oh, aleluya, Señor, muchas gracias. Todo esto forma parte de tu gracia, de tu misericordia, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por los temas apocalípticos. Eso está en tu palabra, Señor, pero ha traído confusión a través de la historia. Pero oramos en el nombre de Jesús por sabiduría. Ilumina nuestra mente, nuestro corazón, Padre. Tú conoces el deseo de mi corazón, Señor, de transmitir tu verdad, no una opinión, no una teología en especial, sino tu palabra, Padre. Eso es lo que nos importa, por favor, pero para eso necesitamos tu ayuda. Necesitamos que tu Espíritu Santo, que inspiró la palabra, nos guíe, nos ilumine para entenderla, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y te damos gracias. Amén y amén. ¿Puede sentarse, hermanos? Bueno, la última vez que estuvimos compartiendo resumimos 4 posiciones sobre la venida de Cristo, los temas apocalípticos. Y voy a hacer un pequeño resumen, vamos a mirar unas gráficas para poder recordar, ¿sí? ¿Las tenemos ahí? Bien, el premilenialismo dispensacional. Este dice que Cristo va a venir antes de los 1000 años. Mira ya los 1000 años, ¿cierto? ¿Sí? Para ellos, Israel, aquí es un periodo, Israel, el tiempo de la ley. Después viene otro periodo, que es la gracia, que es el ministerio de la iglesia gentil. Después viene un rapto. El Señor se lleva a su iglesia para que no sufra la gran tribulación de que habla el capítulo 7, 8, 9 de Apocalipsis, creo que hasta el 11. Luego viene Cristo revelado en gloria, comienza un periodo de 1000 años de paz. Y después de eso ya viene el juicio final, la eternidad, ¿sí? Esa es más o menos la posición dispensacionalista. La segunda es el premileniarismo histórico o pactual, o sea, también es histórico porque más o menos se cree que fue el que predominó más en la historia de la iglesia. ¿Qué diferencia hay? Bueno, el antiguo pacto, antiguo Israel, pero la iglesia es ¿qué? El nuevo Israel, ¿cierto? En el anterior no, en el anterior se hace diferencia entre el antiguo, entre Israel y la iglesia, no son lo mismo. Es más, John Darby fue en el año, él nació en el año 1800 y murió en el año, espérenme que yo aquí tengo los datos para... Él dice que de ninguna, 18 de noviembre de 1800 y murió el 29 de abril del 82 años. Dice, fue un predicador y profesor bíblico anglo-irlandés, figura de gran influencia entre los primeros hermanos de Piedmont. Es considerado el padre del dispensacionalismo moderno y del futurismo. Él es con a la anterior. Ahorita vamos a mirar por qué él subdividió la historia en fracciones que los llamó dispensaciones, pero esto está más o menos como por la misma idea. Él dice que una cosa es la iglesia, Israel es totalmente algo aparte, que en el año 70 cuando el templo fue destruido y los judíos desaparecieron, que ahí terminó el tiempo judío y comienza el tiempo para la iglesia, según él. Bueno, entonces
la diferencia entre estos, ¿cuál es? Que aquí, todos están de acuerdo hasta este pedacito, ¿cierto? Que la edad del Evangelio, solo que esta posición dice, el nuevo Israel es la iglesia, ¿sí? Ya Israel, como tal, como nación, ahora es la iglesia, ahora el Señor está trabajando a través de la iglesia, ¿sí? Entonces, después de un tiempo vendrá la segunda venida de Cristo y vendrá 1000 años de paz. ¿Más o menos? Ok. Pasamos con la siguiente posición que se llama amileniarismo. El A es sin milenio. Ellos están diciendo entonces que el milenio no es que no exista, sino que el milenio es la edad de la iglesia, el tiempo de gracia, ¿sí? Porque en Apocalipsis 12 dice que vino un ángel y ató al diablo por 1000 años, que fue Jesús el que ató al diablo. En los evangelios dice que nadie puede entrar a la casa de un hombre fuerte y saquear su casa si primero no le ata. Entonces por eso hubieron milagros, por eso el reino de Dios se estableció acá. Entonces empezó el milenio es y luego vendrá Cristo y comenzará el estado eterno, la eternidad. Obvio que aquí hay muchos detalles, ¿no? La resurrección, el juicio final, el rapto, etcétera, etcétera. Más o menos. La otra posición dice postmileniarismo. Entonces, noten que todos acá coinciden: el antiguo pacto, persecución, humillación, exaltación y milenio. La edad de la iglesia, hay el regreso de Cristo y el estado eterno. ¿Qué notan? ¿Qué diferencia hay? ¿Cómo? Ajá. Pero ahí sucedería también lo del rapto, todo eso solo que no lo nombran. Exactamente. Sí, claro, tiene que haber. Bueno, son mínimas, son mínimas. Mire, el dispensacionalismo afirma el rapto secreto pretribulacional, ¿cierto? Eso lo afirma la primera posición, el dispensacionalismo. Solo el dispensacionalismo afirma la diferencia entre Israel y la iglesia. O sea, mire que es que durante siglos, 18 siglos, la iglesia siempre consideró que Israel fue el pueblo escogido por el Señor, pero que ahí vino Cristo y ahora Cristo es el que lleva, por el cual es bendito todas las naciones de la tierra a través del Evangelio y todo estaba bien. Pero llegó este Señor y empezó a dividir la historia diferente y ya empezó a hacer diferencia, porque ¿cómo es posible que la iglesia va a sufrir la gran persecución, la gran tribulación? ¿Y cómo es que las profecías, que hay profecías que todavía no se han cumplido Israel, entonces ¿cuándo se las va a cumplir? Y Dios cumple sus promesas. Entonces eso lo llevó a separar a Israel de la iglesia. Entonces Spurgeon fue contemporáneo, Spurgeon era de esa época y él escuchó eso. Spurgeon era este señor Darby es irlandés. Spurgeon escuchó las enseñanzas de él y dijo: oiga, qué disparate los que están surgiendo ahora. Menos mal que están llegando poco a poco, porque no sabemos qué tal llegaran de todo y se muriera uno del asombro. O sea, la iglesia siempre había entendido que la iglesia como tal es el nuevo Israel, pero aquí comienza a surgir una diferenciación y una organización de los eventos que es nuevo. Ahora, yo no sé, pero cuando a mí me enseñaron, yo pensé que toda la iglesia primitiva, toda la vida había creído eso. ¿Me hago entender? Uno cree que eso ha sido lo de siempre, pero no. El dispensacionalismo, el
premileniarismo y el posmileniarismo afirman la realidad de un milenio futuro antes del estado eterno. Solo el amileniarismo afirma que el milenio es la época de la iglesia, que Cristo regresará y comenzará la eternidad, ¿cierto? Ahora, miremos el cuadro a color que tenemos ahí. Esta fue la manera como Darwin, no Darwin el de la teoría de la evolución, sino Darby. Él organizó los periodos de la iglesia de esa manera. El primer periodo lo llamó ¿cómo? Inocencia, que es desde la creación hasta cuando Adán y Eva pecaron. Terminó con la expulsión del huerto. Después viene el periodo de conciencia que está desde Abel hasta Noé. ¿Y terminó con qué? Con juicio, el diluvio. Después viene el gobierno humano que es desde Noé hasta Abraham. Ahí se construyó la torre de Babel y el juicio ¿cuál fue? La confusión de lengua, ¿cierto? La confusión de lengua. Después viene el periodo de la promesa que es desde Abraham hasta Moisés, ¿cierto? La ley fue dada en el monte, ahí ya no hay como juicio, a menos que diga que los rayos y los truenos que hubo en el Sinaí era eso, pero no hay. Después viene el periodo de la ley que es desde Moisés hasta Cristo, ¿sí? Tampoco hay juicio, aunque como a mí me lo enseñaron decía que todos terminan con juicio. Después viene el periodo de la gracia que es desde Cristo, de la venida del Espíritu Santo hasta el arrebatamiento de la iglesia. Estamos en la gracia. Después viene entonces el arrebatamiento, pero no va a ser la venida del Señor completa, sino que va a ser un rapto secreto, que Él va a venir hasta las nubes, se lleva a la iglesia para que no sufra aquí la gran tribulación, ¿cierto? Y que eso va a estar por un tiempo. Ahí habla viene el tiempo de la gran tribulación, la iglesia estará con Cristo en el cielo. Luego viene la segunda venida de Cristo, ¿sí? Esa sí ya es. Y comienza el reino de los 1000 años. Luego viene el juicio final y luego viene ¿qué? El estado eterno. Amén. Entonces esa fue la forma como lo organizó Darby y pues yo me lo aprendí así, me parece como muy fácil de mirar la historia, ¿cierto? Pero el problema es que esas divisiones a veces generan problemas. Es como cuando alguien lee la Biblia y lee un capítulo y se olvida que eso es un solo libro, que las divisiones son humanas, que la Biblia originalmente no fue dividida en capítulos y entonces por eso a veces uno se queda con este pedacito y lo interpreta sin tener en cuenta lo que hay antes, lo que el autor está hablando, ¿cierto? Y eso es un error muy común, eso es un error bastante común y lo vamos a ver de pronto más adelante. Entonces, toda esta forma, ya me la quitó, esta forma es muy bonita, pero la pregunta es, ¿la Biblia sí justifica que hay tercera venida? Me explico, Cristo vino y nació en Jerusalén, primera venida, ¿cierto? Pero ascendió a los cielos y el ángel dijo, así le van a ver, como le habéis visto ir al cielo. Aquí dice que antes de la gran tribulación Él va a venir, pero hasta los aires y se las lleva. En otras palabras, sí son 3 venidas y después viene la segunda venida. Entonces, si hay base bíblica para eso, es las preguntas que se le hacen. Lo del tiempo del milenio es otro problema que tienen estas posturas. Es que ya lo hemos visto que el milenio solo aparece una vez en la Biblia, en el capítulo 12. Y es un libro donde hay muchas figuras literarias, o sea, no se puede tomar literalmente. Entonces, ¿cómo yo tomo algo literal y lo demás sí es figurado? O sea,
O todos en la cama o todos en los cielos. ¿O cómo es la cuestión? ¿O quién decide qué es literal y qué es figurado? Si se refiere a 1000 años. La concepción mayor es que 1000 años es el tiempo, el milenio, ¿cierto? Dicen los amileniaristas, en fin. Bueno, más o menos es un repaso. ¿Van conmigo? Bien, vamos entonces a lo que nos compete en el día de hoy. Hermanos, todo esto nos lleva a definir qué es lo que, bajo qué criterio se va a estudiar la escatología. ¿Qué es escatología? La ciencia de los eventos futuros. Escatón, se bajó el velo, se acabó la historia, ¿cierto? ¿Qué principios? ¿Qué es lo que nos debe? Porque es que como ha habido tanta confusión y unos se van por este lado y otros lo ven de esta manera, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos debe guiar? Son 3 principios que debemos tener en cuenta siempre que analicemos los pasajes apocalípticos, los eventos futuros. Primero, ¿lo tenemos? Estudiar los pasajes claros antes de llegar a los difíciles, ¿sí? Mire, hermanos, ¿solo Apocalipsis habla de los eventos futuros? No, no. Jesús habló de la resurrección de los muertos, Jesús habló del juicio, Jesús habló del infierno. Pablo, los apóstoles hablaron de eso. O sea, ahí es donde está el detalle. Y creo que muchos fallan porque se quedan en Apocalipsis, van y miran a Daniel y a Ezequiel y con eso se quedan. Pero toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, y en los evangelios es muy claro. En las cartas de los Pablos es muy claro. Apocalipsis es confuso. Pero entonces necesitamos ¿qué? Entender lo que dicen los evangelios, lo que dice el resto de la Biblia, que son pasajes más claros para luego ir al Apocalipsis. ¿Van conmigo? El segundo principio, estudiar los pasajes literales antes que los figurados. Lo mismo, es lo que dicen los evangelios, lo que dicen las cartas, que no hay lugar a confusión, son literales, y luego sí los figurados. Y tercero, estudiar lo general antes de lo particular. O sea, cuando tengamos una idea general de cuál es el reino de Dios, de lo que los evangelios y Jesús enseñó acerca del reino y de los eventos futuros, entonces eso va a ser el marco que nos va a llevar para guiar en Apocalipsis. ¿Van conmigo? Ok, recordemos entonces que las profecías están en muchas partes de la Biblia. Se habla de la segunda venida, se habla de la resurrección de los muertos, del castigo eterno. Vamos a Gálatas capítulo 1, versículo 4. Gálatas 1, 4. ¿Qué dice? Más durito. Amén. Dice, hasta hablando de Cristo, el apóstol Pablo dice que se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de ¿qué? El presente siglo malo. Ojo con esta palabra, la palabra siglo. La palabra siglo es aión. Ahí lo puse, aión. Aión, en inglés. En griego. Para referirse a la escatología utiliza esta palabra. Hay otro que es cronos para tiempo, pero aión es, y se refiere no solo a periodos de tiempo, sino también del lugar donde suceden algunos acontecimientos, ¿sí? Vamos a mirarlo. Entonces aquí está hablando de ¿qué? El presente, siglo malo, ¿sí? O sea, el tiempo presente lo está llamando ¿qué? Siglo, y le dice que es malo. Tengamos en cuenta eso. Vamos a mirar varios pasajes. Lucas 20, 34 y 35 dice: entonces respondiendo Jesús les dijo: los hijos de este siglo, ojo, se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. ¿Qué notan ahí? Está hablando
O sea, en otras palabras, yo lo que quiero que ustedes capten es en cuántas partes se está dividiendo la historia, la Biblia, los textos que estamos. Eso es lo que debemos mirar. ¿Sí? Cómo Jesús divide la historia y cómo los apóstoles dividen la historia. Entonces, dice otra vez, entonces respondiendo Jesús le dijo, bueno, la historia es esta. Lo que pasa es que hubo un hombre que se casó y resulta que el hombre murió y no quedó hijos. Luego entonces la ley decía que el hermano tenía que casarse con la cuñada, viuda, para levantarle descendencia al hermano. ¿Qué tal eso, no? Me imaginé con mi cuñada y Dios mío, ¿no? ¿Qué? Eso sería el apocalipsis. Eso no se puede editar. Se murió él y tampoco dejó hijos. Entonces al tercero le tocó y tampoco. Y el cuarto se casó y nada. Y yo me imagino los otros asustados. El caso es que los 7 fueron esposos y le dicen, Señor Jesús, en la resurrección, ¿de quién va a ser mujer? Si todos la tuvieron, ¿cierto? Entonces, ahí es donde Jesús les responde. Entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo, ojo, se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar, ¿cuál siglo? Aquel. ¿Cuántos siglos hay? Exacto. El presente siglo y el siglo que vendrá, ¿cierto? Los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Entonces, dice que los hijos de este siglo se casan, pero los del otro, en el otro no. Entonces, si usted quiere casar, le toca acá. Ajá. Otra vez, lo que quiero que ustedes perciban es cuántos periodos de tiempo o cómo divide la Biblia la historia. Eso es lo que yo quiero que mire. Mateo 12, 32. A cualquiera que dijere una palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. ¿Saben de qué está hablando ahí? De la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Sí? Que decían, no, es que Jesús echa fuera los demonios por Belcebú, el príncipe de las tinieblas. ¿Sí? Y él dice, cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo. ¿Cuántos siglos? ¿Cuántas divisiones? El tiempo presente y el futuro. No hay más hasta ahora. ¿Va conmigo? ¿Usted lo ve bien claro en la palabra? Eso es lo que creo. O sea, yo lo que estoy viendo es que para Jesús y para los apóstoles esto era pan comido. Esto no era tan complicado como nos lo complicaron después del año 1800 este señor. ¿Sí? Vamos, seguimos. Marcos 3:29. Pero cualquiera que blasfeme, bueno, este es el paralelo, ¿sí? El paralelo de Mateo. Es que aquí hay un detalle y por eso lo metí. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es ¿qué? Reo de juicio eterno. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que jamás, no hay perdón ni en este siglo, o sea, jamás es perdonado, ¿sí? Más o menos. Entonces, lo que aquí quiere decir es que en el paralelo, Marcos está diciendo que es reo de juicio eterno. Entonces, el siglo es y es temporal y el otro es eterno. El presente siglo y el siglo venidero. ¿Van conmigo? Lucas capítulo 16. Bueno, y en todas estas palabras, en el griego es la misma palabra, aion. Lucas 16, 8. Y alabó, esta historia del mayordomo es que lo iban a despedir, él manejaba toda una finca y lo iban a despedir, entonces él comenzó a llamar a los que le debían a su jefe. ¿Usted cuánto le debe? 20 millones, ponga 10, ¿sí? Llamó a la DIAN, ¿cuánto le debo?
venga. Y empezó a rebajarle a todos, a todos. Entonces él fue despedido, pero quedó con buenos amigos allá por todos lados y sí, quedó bien. Entonces, esta historia dice, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este, ¿qué? Este, son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. ¿Qué notan ahí? ¿Cómo? Y esas personas que están en pecado, ¿dónde viven? Acá, acá, en el presente siglo malo. Ajá, exacto. Entonces aquí estamos viendo hijos de luz, hijos de este siglo malo, tinieblas, que la Biblia lo, ¿cierto? Entonces, ahí vamos llegando a conclusiones importantes. Lucas 18, 30. Al que no haya de recibir mucho, mas en este tiempo y en el siglo venidero, la vida eterna. Pedro le dijo, Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues recibiremos? Entonces él está diciendo, recibiremos a futuro. Que dice que no haya de recibir mucho en este tiempo, ojo, aquí ya está usando la palabra tiempo, o sea que tiempo es sinónimo de siglo. O sea, hablar de siglo es tiempo. Dice, en este tiempo y en el siglo venidero, ojo, tiempo presente y siglo venidero. La vida eterna, o sea, allá hay eternidad. Romanos 12:2. No os conforméis a este, no a aquel, a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Note otra vez, Pablo está diciendo que en este siglo hay un estilo de vida, hay un estilo de mirar la vida, de mirar a Dios. Ustedes no se conformen a este estilo, a este siglo, sino que sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Efesios 1, para terminar, Efesios 1:21 dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. En el venidero. Entonces, hermanos, note que estos pasajes no son proféticos, son literales, son evangelios, son cartas, y está muy claro, o sea, ahí no hay lugar para confusión, o alguien está confundido. Está muy claro, ¿cierto? Entonces mire que Jesús y los evangelios y el apóstol está dividiendo la historia no tan complicada, que viene esto y que después esto. ¿Sabe qué es que este señor, él se oponía a la iglesia institucional? Él fue un gran abogado irlandés, sirvió mucho a los reyes, pero él dijo, esto no, como cristiano esto no me gusta porque como que tengo que defender a veces cosas injustas, entonces renunció a su profesión y se vinculó a una iglesia cristiana, ¿cómo se llama? Anglicana, no católica, es muy parecida, pero es anglicana, y llegó a ser ministro y estudió los idiomas, estudió bastante, y él empezó a mirar el Apocalipsis y a mirar toda la historia. Él dice que cuando Juan, en el capítulo 4, el ángel le dice, ven acá, sube acá, es que ahí él es llevado al cielo y le muestra la adoración del capítulo 4, donde los 24 ancianos se postran, en fin, que ya está en el cielo, pero que él representa a la iglesia, que ahí es cuando la iglesia es arrebatada y que está como Juan y en la adoración, ¿cierto? Y aquí en la tierra vienen los capítulos siguientes, que son los sellos que son quitados y los juicios con la tierra. Sí, ese es más o menos, pero si nosotros leímos ese evangelio y
el Apocalipsis dice, sube acá. Le dicen a Juan, ahí no está la iglesia por ningún lado. O sea, ¿de dónde se saca eso? Pero es tratando de cuadrar de acuerdo a lo que él tiene, ¿cierto? Y es complicado. Ahora, yo quiero decir lo que he dicho en otros momentos, no era un ateo, él era un cristiano, amaba al Señor, le sirvió al Señor, solo que su forma de entender no era la correcta, sin embargo se extendió y llegó hasta nosotros. Estas ideas se extendieron mucho, la Biblia Scofield la adoptó y hay ahí una explicación, por eso nos llegó a todos, porque la Biblia Scofield fue en español y en fin. Pero entonces nosotros aquí estamos viendo algo sencillo. Los evangelios se están dividiendo en el tiempo presente y el tiempo futuro, no más. Lógico que hay un Antiguo Testamento y hay un Nuevo Pacto, ¿cierto? Eso está muy claro, eso la Biblia, Jesús mismo dijo que esta es la copa del Nuevo Pacto. Entonces hay un pacto, antes la ley, el Nuevo Pacto que es el Evangelio y vendrá los eventos futuros. A manera de conclusiones, en este siglo y el venidero encierran el tiempo presente y la eternidad. ¿Sí? En este siglo y el venidero están incluidos el presente y la eternidad. ¿Quedó claro? ¿O volvemos a leer los textos? No, eso, exactamente, es conclusiones. Ustedes me dirán si sí o no. Segundo, bueno, Gálatas 4:1 dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que sigue al presente siglo malo? ¿Qué sigue después de esto? El siglo venidero, para ser literales, el siglo venidero, que también lo dijo la eternidad, ¿cierto? La eternidad. ¿Cuándo empezó el presente siglo? El presente siglo, ¿cuándo empezó? ¿Desde antes de la creación? Si la Biblia está diciendo que este siglo malo, entonces es cuando hay pecado. Y el pecado entró de Adán y Eva, desde el principio, ¿cierto? El hijo de Caín, y la Biblia presenta los descendientes de Caín, ¿sí? Los descendientes de la serpiente de maldad, que son siempre en contra de los hijos de luz. Entonces mire que hay ese siglo malo empezó con la caída, ¿cierto? Cuando el pecado entró al mundo, cuando Satanás se aprovechó, engañó a Eva y comió Adán, y después viene toda la historia de la Biblia, es resultado de todo eso. Caín mató a su hermano, violencia, etc. Entonces todo eso es lo que la Biblia llama el siglo malo. Entonces se supone que empezó desde el mismo comienzo de que entró el pecado en el mundo. Mire lo que dice 2 Corintios 4, 2 al 4. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, ojo con eso, el Dios de este siglo, ¿quién es? En otras partes dice que es Satanás. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz. Tinieblas, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén. Entonces, este siglo es siglo malo que empezó desde la caída del pecado, y el siglo venidero tiene que ver con la eternidad. ¿Vamos bien hasta ahí? Segunda conclusión, los dos siglos son diferentes, ¿sí o no? Los dos siglos son diferentes. ¿Cómo se pasa de uno al otro? ¿Cómo se pasa de un siglo a otro?
cuando nos vayamos de esta tierra. ¿Será que hay un proceso como natural? ¿Cómo se pasa de este siglo al venidero? Miremoslo ahí en Lucas 20, 34. Entonces respondiendo Jesús le dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más que morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Entonces, ¿cómo es la entrada para el Lucas capítulo 20, 34 al 36? ¿No estaba ahí? Sí. Lucas 20, 34 al 36. Y mire el 27, ese mismo capítulo, versículo 27 al 40. Llegando entonces alguno de los saduceos no creían en la resurrección, y está aquí hablando con Jesús, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés nos escribió, si su hermano, el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no le dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos, el primero tomó esposa y murió sin hijos, y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos, la tomó el tercero, y así todos los 7, y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer, ya que los 7 la tuvieron? Entonces respondiendo Jesús le dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Respondiendo algunos de los escribas, dijeron: Maestro, bien has dicho, y no osaron preguntarle más. Amén. Entonces, ¿y eso se da a través de qué? La muerte. La muerte, o sea, la muerte es el paso, la muerte es la puerta hacia el nuevo siglo, ¿cierto? ¿Sí? La muerte física, obviamente. ¿Listo? Entonces, mire, son diferentes el uno siglo del otro. Miremos la gráfica que tenemos ahí. ¿Qué se dice de este siglo y qué se dice del siglo venidero? Aquí en este siglo hay matrimonio, aleluya. Cásese rápido, hermano. Porque en el siglo venidero no hay matrimonio. Ya lo que fue. En este siglo hay muerte. Se muere, ¿sí o no? En el otro no hay muerte, según lo que acabamos de leer. En este siglo hay hombres naturales, pecaminosos. En el otro hay hombres resucitados, ¿cierto? Exacto. En este siglo hay buenos y malos que están juntos. Por eso dice: no se conformen a este siglo. O sea, la luz y las tinieblas está aquí como, por ahora en este siglo están juntas, pero llegará el momento en que hay una separación. Solo los dignos alcanzan el siglo venidero, según los versículos que acabamos de leer. ¿Más o menos? Entonces, esto nos hace recordar el trigo y la cizaña, y tengo ahí la parábola. Mateo 13, 24 al 30. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos. Ojo, porque está hablando del reino. Está hablando de milenio, no de milenio, pero es que Cristo vino a establecer el reino y el milenio tiene que ver con el reino y el juicio tiene que ver con el reino, etc.
El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. ¿Cuál es ese enemigo? Satanás, el malo, en fin. Y los siervos le dijeron: ¿Quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente, diga juntamente, lo uno y lo otro, hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo os diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Note que esto es apocalíptico, ¿sí o no? Más apocalíptico, ¿para dónde? 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos les dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, por si alguien no entendió, mire, aquí está la explicación. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin ¿de qué? El fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. En el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán en su reino a todos los que viven, que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo no sé si usted lo ve, pero para mí es tan claro. Jesús es muy sencillo y claro, o sea, este siglo y el otro, punto. Por eso es importante que tengamos en mente esto para cuando lleguemos a Apocalipsis. Porque si el Señor estableció unos parámetros, pues yo creo que todo tiene que encajar ahí. Todo tiene que encajar ahí. Tercera y última conclusión. Este siglo y el venidero están separados por el juicio de los malos y la resurrección de los justos. ¿Está claro? Repito, este siglo y el venidero están separados ¿por qué? Por el juicio. El juicio. Mateo 24, 25 creo. Esto concluye el presente siglo e inaugura el venidero. ¿Sí? El juicio termina este tiempo presente, este siglo, lo que la Biblia llama, e inaugura el nuevo, el venidero, el eterno. Amén. Lucas 20:35 dice: mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Alcanzar el siglo es resucitar. La resurrección es la puerta de salida del presente siglo. La puerta de cerrada es la muerte y la puerta es la resurrección, porque todos oirán la voz de Dios, dijo Jesús. Entonces los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y vendrá. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Yo no sé a ustedes, pero a mí, en la medida que investigo y leo y busco, a mí me va dando paz esto. Ya me da como más confianza porque el Señor fue muy claro y muy sencillo. Mi pregunta era: ¿por qué se ha complicado tanto el Apocalipsis? ¿Por qué tantas cosas? Si el Señor fue tan sencillo que hasta un niño lo entiende. Pero bueno, seguimos en ese proceso. Creo que estamos sentando las bases para continuar el estudio de los eventos futuros. Amén. Póngase en pie y vamos a darle gracias al Señor. Y prepare su ofrenda mientras que lo sugiere ya. Padre, queremos darte gracias, soberano Señor. Queremos bendecirte, Padre, por tu palabra. Hermano, la palabra de Dios es maravillosa. Lámpara
Es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, Señor. Qué bueno, Padre. Qué bueno, Señor, que tu palabra es lámpara. Porque nuestras ideas, nuestros conceptos nos pueden llevar a callejones, a situaciones difíciles, Señor. Pero tu palabra es verdad, tu palabra es sencilla. Ilumina nuestra mente, nuestro corazón, Dios mío. Que no sean nuestros conceptos, nuestras ideas, sino tu palabra, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús seguimos orando por sabiduría. Oramos por entendimiento, oramos en el nombre de Jesús, Señor, para que nos ayude, porque queremos conocer tu palabra, lo que nos has revelado, Señor, que podamos entenderlo, Padre Santo, para edificación, para consolación. Oh, aleluya, Señor, muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús pedimos esto y te damos el honor y la gloria. Amén y amén.